Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo a fondo en una edición especial. ¿Por qué es especial esta edición? Quiero explicarlo antes. Fundamentalmente porque es un tema que tengo muchas ganas de tratar hace tiempo pero que no se presta a guión. Entonces lo tenía yo guardado en el cajón y en esta ocasión resultó que además tuve un exceso de trabajo tal que me impidió hacer el guión, entonces íbamos a quedarnos sin vídeo para el miércoles y decidí yo, pues ya saben que cuando hablo de nosotros soy yo y mis duendes que viven en la cabeza conmigo, decidí hacer este vídeo especial sobre creencias y saberes, creer y saber, porque representa uno de los temas que le interesan más a muchas personas que me escriben, pero sobre todo a los creyentes. Si los creyentes están por un lado convencidos de que saben aquello en lo que creen, que lo suyo no es simple y sencillamente una ocurrencia, sino que tiene un equivalente a yo sé que 2 más 2 son 4, o yo sé que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y también porque en muchas ocasiones escucho los argumentos, no son ni siquiera argumentos, la idea de que no creer en Dios es una forma de religión, es una creencia igual a la creencia en Dios. Y el problema que tenemos es que usamos la misma palabra para muchas cosas. Entonces, pues más que improvisadamente, porque esto lo he reflexionado a lo largo de muchísimos años, voy a comentar este tema y luego hablaré con ustedes. En este momento no voy a hacer nada de referencia al chat, pero luego hablaré con ustedes, pero solamente de este tema. Yo sé que la gente tiene otros temas y los quiere meter, para eso mañana con todo gusto a partir de las 7, de 7 a 10, hoy vamos a estar aquí a 7, cuando mucho a las 9, probablemente menos, y hablaremos de otros temas, pero hoy vamos a centrarnos en este asunto que es el de creer y saber. Y el primer problema que tenemos es que usamos la misma palabra creer para cosas extraordinariamente diferentes. Por ejemplo, yo creo que me va a dar sed dentro de unos 10 minutos. Entonces es una conclusión a la que voy llegando porque sé más o menos a qué hora bebí, porque sé más o menos cómo me da sed a mí, etcétera. O sea, tengo algunas bases por las cuales creo que va a pasar eso. Yo creo en la Virgen de Guadalupe, es una categoría totalmente distinta. Yo usaba un ejemplo que es el de la cocina. Uno pasa por la cocina en la mañana y ve que la persona encargada de hacer la comida, quien quiera que sea, ha sacado carne molida o carne picada. Entonces dice, yo creo que hoy vamos a comer boloñesa. ¿Por qué lo dice uno? Bueno, primero que nada, porque tiene una base fáctica, tiene una base real, ha visto la carne molida allí. Segundo, porque la persona que está encargada de hacer la comida suele hacer boloñesa cuando saca carne molida. Pero también podría ser albóndigas y podría yo equivocarme totalmente en mi creencia. Pero si yo dijera, por ejemplo, yo creo que hoy tendremos pastel de carne, estaría falseando la realidad a sabiendas de que esa persona a veces hace boloñesa, a veces hace albóndigas, pero nunca ha hecho pastel de carne. Entonces me estoy sacando directamente de la manga la idea, mi creencia de que ese día vamos a comer pastel de carne. Tenemos una base por lo menos fáctica. Si yo me levanto en la mañana y sin ver qué han sacado digo, yo creo que hoy vamos a comer pollo con pasta, no tengo ninguna base para hacerlo. Probablemente mi propio antojo, mi propio deseo de comer eso, diría, yo creo que hoy vamos a comer pollo con pasta. Pero no es una creencia con las bases que tiene por lo menos haber visto el paquete de carne molida o picada en la cocina. Las creencias pues vienen de muchos sabores, de muchas formas, y no podemos igualarlas o no debemos igualarlas. Creo que la definición que da la RAE por esta ocasión, es bastante sensata y razonable. Dice la RAE, creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado.
¿A qué nos lleva esta definición? A mí me parece muy sólida. Es decir, tenemos algo por cierto, sentimos, por lo menos internamente, que es cierto, aunque ni lo conocemos de manera directa, ni lo hemos comprobado ni demostrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos algo de manera directa y lo hemos comprobado o demostrado, ya no creemos, sino que sabemos. A mí me ha llamado mucho la atención que en los últimos años en México y en algunos países donde hay población, digamos, de raíces indígenas, se habla de los saberes ancestrales. Y tú dices, ¿saberes? ¿Qué saberes son? No, es que mira, hacen este ritual. Eso no es un saber, es una creencia. El otro día hubo gente que se enojó muchísimo conmigo porque señalaba yo que la ceremonia de limpia que se le dio a la recién proclamada, recién investida presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se le había hecho una limpia y esa limpia era una superstición, una brujería y una barbaridad. Y la gente me decía, no, pues son saberes ancestrales, son tradiciones. Serán tradiciones, pero sigue siendo una superstición. Es decir, implica creer en espíritus o fuerzas malignas que ponen en jaque la vida, la integridad, la labor de una persona y que por lo tanto, a través de una serie de rituales mágicos absolutamente caprichosos, es decir, sin relación alguna visible con estas supuestas fuerzas negativas, maléficas, malévolas, limpia de estas malas influencias, de este mal de ojo, de estos embrujos oscuros, negros y maléficos, a la persona que está recibiendo el ritual y por tanto esa persona ya no tiene los obstáculos brujeriles, espirituales, místicos, que tenía antes de la ceremonia de la limpia. Cuando alguien tiene mala suerte en México va y se hace una limpia porque considera que esa mala suerte está causada por alguna fuerza extraña. Todo esto no son saberes. Nos gustaría decir que son saberes, nos gustaría sentir que respetamos mucho a las culturas antiguas si asumimos como verdad aquello que patentemente no lo es. Y la gente que se enojó conmigo tendrá que enfrentar el hecho de que sigue siendo eso una superstición y una barbaridad y que no debería tener lugar en una ceremonia cívica donde supuestamente lo que se expresa es la voluntad popular a través del voto en el nombramiento de una persona que estará a cargo del poder ejecutivo de su país durante un periodo determinado, un mandato, en el caso de México, de 6 años. Entre creer sin base alguna, pues como creo que tendremos pollo con pasta o creo en Dios, y saber, no hay una línea recta, no hay un salto, de uno a otro, sino que hay una enorme gradación de cosas. Hay una enorme serie de creencias con más bases o menos bases. El ejemplo de la carne molida sigue siendo válido aquí. Pero cuando nosotros creemos algo, pues podemos creer sin base alguna. Yo creo que hoy voy a triunfar en la vida. ¿Por qué lo dices? Pues no, chico, fíjate que te lo dices sin base alguna, lo dices para animarte, pero no tienes ninguna base. Hoy me va a ir de la patada. Son creencias que expresamos además los seres humanos con enorme frecuencia. Creo que mi equipo va a ganarle al otro y ahí podemos echar mano de algunos datos. Bueno, es que en los últimos 5 enfrentamientos hemos ganado 3 y entonces pues ahora vamos a ganar ¿no? O tenemos un jugador nuevo que probablemente sea beneficioso para nuestro equipo, de voleibol, de baloncesto, de fútbol, me da igual. Hay creencias, pues, que tienen cada vez más y más bases y creencias que tienen 0 bases. Cuando estamos razonablemente seguros de que algo es cierto, ya lo sabemos, ya no creemos en él. Cuidado aquí, Si aparece por ahí un filósofo, porque esto luego viene además por aquí, nos va a decir lo siguiente: nunca puedes saber nada con absoluta certeza. Hay un nivel de aleatoriedad en el universo que no te permite conocerlo en toda su precisión. Por lo tanto, la certeza no existe. Todos son niveles de creencias.
Y suena un argumento que puede ser incluso sostenible. Oye, mira, pues sí, hay cosas que pueden, no sé, el agua deja de ser de hidrógeno y de oxígeno y empieza a ser de caspa de gnomos y babas de hada. Podría ocurrir, no creemos, no hay nada, no hay ninguna evidencia de que pueda ocurrir, pero digamos que podría ocurrir que la gravedad deje de ser, deje de funcionar mañana, o que, no sé, que la comida que empieces a no necesitar comer para nutrirte porque puedas sacar tus nutrientes del aire, como dicen algunos charlados que se puede hacer. Bien, este filósofo tendría un argumento que podría sonar razonable hasta que te das cuenta que ese filósofo cree en cosas. Es decir, cree que tiene que comer. Este filósofo sabe cosas. Sabe, entre otras cosas, a qué hora pasa el autobús, sabe que el agua está formada de hidrógeno y oxígeno, sabe que si se come lo que le hizo su mamá no le va a hacer daño, con la mayoría de los casos, sabe lo que le gusta, sabe que Internet funciona, sabe que las leyes de Maxwell operan, sabe que YouTube existe en realidad y sabe que si escribe su chorrada aquí en el chat, pues va a llegar a otras personas, porque otras personas lo van a leer, porque sabe que otras personas saben leer. Es decir, que su argumento es simple y sencillamente un lujo intelectual, un chascarrillo, un jugueteo de lenguaje que no refleja la realidad. Todos estamos ciertos de que sabemos determinadas cosas y todos al mismo tiempo deberíamos tener muy claro cuando no sabemos, sino que creemos cosas. En términos de la religión, siempre tenemos pues a quien nos dice el ateísmo es una religión. No es una religión primero que nada, porque una religión es un sistema de creencias, no es una creencia. Creer que Dios existe, o que un Dios, o alguno de los dioses que ha inventado la humanidad existe, no conforma una religión. Creo que Dios existe, ¿por qué bien? Y creo que creó el universo, y creo que nos creó a nosotros, y creo que tiene un objetivo, y creo que nos dice qué tenemos que hacer, y creo que inspiró la Biblia, y creo que el Papa habla con él en la noche, se mandan WhatsApps. Creo en muchísimas cosas. Por cierto, en el caso del catolicismo, resumidas en el credo precisamente. Creo en Dios Todopoderoso, que dice todo aquello en lo que tiene que creer un católico para ser católico. Las religiones son un sistema de creencias, y ese sistema de creencias tiene la característica de que es preternatural o sobrenatural. Yo puedo creer que la democracia es la mejor forma de organizar una sociedad, sin que sea perfecta. Pero mi creencia no es ciega. Mi creencia se basa en haber visto el resultado de los autoritarismos, de los fascismos, el resultado de las tiranías, el resultado de las monarquías, el resultado de los imperios, el resultado de las dictaduras más brutales, de las oclocracias y de las caquistocracias, y decir, mira, por lo mejor es la democracia porque pues, ha logrado más o menos empujarnos en una dirección en la que, de todas las que nos habían empujado, pues es la que más conviene ir. No es una creencia a ciegas, pero es un sistema de creencias porque implica un montón de cosas. Implica considerar que debe haber transparencia, implica considerar que la ciudadanía debe expresarse a través del voto, implica decir que deben expresar, las personas elegidas por la ciudadanía deben promulgar una serie de leyes a las que debemos ajustarnos todos, incluso aunque no nos gusten. Implica una serie de creencias que efectivamente conforman todo un sistema de creencias, pero con bases reales, con bases objetivas, con bases fácticas. Fáctico quiere decir hecho, que tiene que relación con los hechos, que está basado en hechos. Las creencias sin absolutamente bases son las que conforman las creencias religiosas. Y voy a usar un ejemplo que sé que le va a molestar a mucha gente, pero no me sé otra forma de pensarlo. Miren, vamos a pensar en la Biblia y Pinocho. ¿Tú por qué no crees que hay un niño, hay un señor que hizo un muñeco de madera y que en la noche un hada vino y le dio vida? Y le dijo que si se portaba bien y desarrollaba bien su labor de niño, siendo un muñeco de madera animado, sería convertido en un niño real cuando volviera el hada
a darle la vida eterna como niño. Y tú miras, esto es un cuento. Si alguien lo creyera, tendría un problema. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la creencia en Pinocho es distinta a la creencia en la Biblia? Finalmente está escrito en un libro. Pero me dicen, no, es que el Pinocho sabemos que lo escribió Carlo Collodi. Bueno, y se supone que las epístolas las escribió Saulo de Tarso. El hecho de que conozcas al autor o que no conocieras al autor, y hay muchos relatos históricos, fantásticos de la historia, de los cuales no conocemos a los autores, todos los relatos que los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen recogieron del folclore y luego los virtieron en sus propios libros. El hecho de que conozcamos a un autor es irrelevante. ¿Por qué no crees en Pinocho? No, es que un muñeco de madera, que adquiere vida. Mira, es que en el otro caso tenemos una persona que no nace de la relación sexual normal común corriente de un hombre con una mujer, sino que es depositado en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Y viene un ángel y le avisa a ella. Que en niveles de credibilidad está más o menos por el lado del hada de Pinocho, ¿no? Y luego ese personaje tuvo una serie de acciones y de aventuras como las que tiene Pinocho hasta que al final resucita y logra la vida eterna para todos nosotros, del mismo modo en que al final el hada vuelve y convierte a Pinocho en un niño de verdad. No, estás faltándole al respeto a la religión, me dicen en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Es tan increíble un relato como el otro. Es tan implausible un relato como el otro. Creer en cualquiera de ellos sería enormemente irracional. Iría en contra de todo lo que sabemos. Sabemos que ninguna mujer hasta ahora ha tenido un parto de hombre, porque todavía podría tener un parto de mujer a través de la partenogénesis. Esto siempre te lo sacan los religionistas católicos, cristianos. Por partenogénesis podría haber tenido una hija. Sí, los seres humanos como mamíferos avanzados tuvieron la capacidad de hacer la partenogénesis, que es, hasta donde sabemos, una capacidad propia nada más de anfibios y reptiles. Y creo que ni de reptiles. Pero bueno. Pero no, nació un hombre. Nunca hemos sabido que eso pusía. No sabemos de nadie que camine sobre las aguas. Sabemos que se camina sobre las aguas en las historias de fantasía. Se convierte el agua en vino en las historias de fantasía. Se revive a los muertos en las historias de fantasía. Pero no hay ningún motivo para creer que todo eso fuera cierto. Está escrito en un libro, como Pinocho. La diferencia es que es una creencia. Creer en Pinocho sería quizás un postureo o un juego inocuo. Creer en las religiones implica apostar todo, porque estás apostando tu vida, estás apostando tu miedo a la muerte sobre todo, tu miedo a desaparecer y a no ser nada, y estás apostando a que la religión en la que naciste generalmente pues es la buena. No te planteas, ningún cristiano que yo conozca, salvo casos muy excepcionales, ningún cristiano que yo conozca se pasa la vida pensando que igual el Islam es la verdad, o el zoroastrianismo, o el jainismo, o el budismo, o el hinduismo. Además tiene un montón de dioses, estos son muy geniales, con muchos brazos y azules, son muy atractivos. Que sea verdad el paganismo de los antiguos romanos o el paganismo de los antiguos griegos, o que sean verdad los mitos celtas o los mitos aztecas, o los mitos mayas o los mitos incas. Nadie se lo plantea. Está seguro que la religión en la que nació mágicamente es la suya. Y no se pone a valorar a todas las religiones exactamente con la misma óptica. Siempre verá al Islam con ciertos problemas, verá al judaísmo con problemas, verá los problemas del hinduismo y los problemas del panteón azteca, pero no los propios. No valora a todas las religiones de manera igual, porque nació en una y desde pequeño le han dicho que es la verdad, y desde pequeño lo han convencido de que lo que tiene no es una creencia, sino un saber. ¿En qué sentido es diferente la
la no creencia en Dios de la creencia en Dios con todo lo que implica. En que no es un sistema de creencias. El ateísmo no es un sistema de creencias. El ateísmo simplemente es la observación de que hay una cosa en la que no crees. Como no crees en Pinocho, o en Alá, o en Vishnu, o en Huitzilopochtli, o en Manco Cápac, no crees en ningún Dios. Nada más. La gente me hace preguntas, además, luego que me llaman mucho la atención. Los ateos no tienen ninguna creencia mística. Yo creo que sí hay muchos ateos que tienen creencias místicas, que yo conozca. Por lo menos, hay ateos que creen en lo sobrenatural y en la telepatía o el tarot, cosas así. No es requisito, no hay nada que incluya el ateísmo más allá de esa pequeña almendrita que es que yo no creo en Dios. Ahora, ¿tu creencia en Dios y mi no creencia en Dios son equiparables? No. Yo he, por lo menos, tenido la oportunidad de ver a mi alrededor que el mundo es ordenado y comprensible. Que no hay milagros, que no hay situaciones extraordinarias. Hemos tenido aquí un vídeo específico sobre milagros, ¿no? Pero la gente siempre te saca los milagros. ¡Ay, el milagro del sol en Fátima! Pues que no ocurrió. Es que no ocurrió. Es que cuando la gente que estaba allí vio cosas distintas y los fotógrafos que estaban allí no vieron nada y no fotografiaron nada, porque no ocurrió. Nunca hemos podido constatar un verdadero milagro de esos que llaman la atención, ¿no? La danza del sol de Fátima o que alguien reviva un muerto de días. No me refiero a la resucitación cardiopulmonar después de una intervención quirúrgica a corazón abierto. No, me refiero a realmente revivir a una persona en la que teóricamente, por lo menos, ya empezaban los procesos de descomposición, que es lo que había ocurrido ya con Lázaro, debemos decir, en la Biblia. Nunca hemos visto que nadie camine sobre las aguas y sin embargo sabemos por qué no se puede caminar sobre las aguas. Tenemos los conocimientos de la física, conocimientos, no creencias, conocimientos de la física que nos explican por qué una persona de pie en un cuerpo de agua se va a hundir. Y se va a hundir por las características del agua y por el peso de la persona, etc. En la ciencia no se cree. En la ciencia se sabe. Yo no tengo que hacer el experimento por mí mismo, pero tengo la claridad suficiente para saber que como está reunido, como está desarrollado el conocimiento científico, si alguien me dice un hecho de la física más elemental, como es hundirse cuando uno trata de caminar sobre el agua, tiene razón. No es que lo crea yo, es que lo sé porque sé que está dentro de un esquema de conocimientos claramente vertebrados entre sí. Y lo sé además porque cada vez que yo he saltado de pie al agua, nunca he rebotado en ella ni me he roto las piernas como habría pasado si hubiera sido cemento, sino que me he hundido felizmente para disfrutar un poco la natación. Cuando yo digo que no creo en los dioses, en el tuyo y en todos los demás, es porque tengo bases suficientes para pensar que no son ciertos. Tengo bases suficientes para no creer. Tú no tienes ninguna base para creer. Como no sea una construcción de creencias una encima de la otra, es decir, la Biblia fue dictada por Dios, por lo tanto Dios existe porque dictó la Biblia, porque si no hubiera existido Dios no se habría dictado la Biblia. La Biblia nos dice una serie de cosas y todas esas cosas son ciertas. Y por lo tanto, si esas cosas son ciertas, yo puedo construir toda una cosmovisión alrededor de eso. A mí me llama la atención cuando me dice, bueno, pero es que esto se demuestra porque en Romanos 7:16 San Pablo dice, pero el hecho de que San Pablo diga algo en la epístola de los Romanos no es en modo alguno distinto a lo que dice Carlo Collodi en Pinocho, aunque tengo una enorme convicción, por supuesto, San Pablo, o eso creemos, al contarnos sus historias. Lo contenido
en la propia Biblia no es una prueba de que cuanto se cuenta en ella es real. Y esto nos lleva al último punto que me parece interesante repasar. Yo no puedo demostrar que Dios existe, pero eso no equivale. Yo no puedo demostrar que las deidades no existen, pero esto no equivale a que tú no puedas demostrar que tu deidad existe. Son dos formas de creencia radicalmente distintas. Yo no sé, no puedo demostrar que no existe, pero puedo argumentar y puedo utilizar los hechos del universo a mi alrededor para sustentar la imposibilidad o altísima improbabilidad o dificultad de que tu Dios exista. Si tú me dices, Júpiter vive en el Monte Olimpo, esa es la característica fundamental de mi Dios. Yo subo al Monte Olimpo, no está, no existe. Porque no cumple uno de los requisitos que tú has puesto de cómo funciona tu Dios. Cuando tu Dios, o lo que planteas como las realidades o los hechos que generan o que te dan la certeza de la existencia de tu Dios, no se cumplen, entonces tengo buenos motivos para dudar, aunque no pueda demostrar la inexistencia, mientras que tú sigues sin tener ningún motivo para creer, más allá de lo que te enseñaron de pequeño, cuando eras capaz de creer en el ratoncito Pérez y en San Nicolás, en Santa Claus, en el Papá Noel, el viejo pascuero, como le llaman ustedes en su pueblo, aquella advocación del Señor que el 25 de diciembre deja regalitos a los niños. Pero en algún momento dado te deshiciste de la creencia del ratoncito Pérez, probablemente de Pinocho, probablemente del viejo pascuero, probablemente de los Reyes Magos, pero no de todo lo demás. Y yo creo que eso es gravísimo. Una última cosa sobre creencias. Sabemos que las creencias irracionales relacionadas a la religión son dañinas no solo para las personas que las sustentan, sino para todos, para todas las personas que están a su alrededor. Primero que nada, porque si tú estás convencido que Dios te dijo lo que había que hacerse, te vas a dedicar a intentar que los demás se comporten de acuerdo a lo que ha dictaminado tu Dios, y si no, consideras que tienes el permiso de tu Dios para cometer todo género de atrocidades. Sin permiso de Dios es muy difícil que se cometan las barbaridades que se han cometido en nombre de Dios. Pero digamos que ese es el argumento más sencillo. Sí, la masacre de Besiers, y sí, las cruzadas, y sí, la Inquisición, y sí, la conquista de América. Que ahora está de moda decir que fue una cosa heroica donde no... A los indígenas solo se les dieron caramelos, nunca se les trató mal, qué barbaridad. Más allá de todo eso, está la vida cotidiana que tenemos a nuestro alrededor. La gente sigue sin poderse casar con gente que no cree o que tiene creencias distintas. La gente sigue haciendo guerras por creencias distintas. La gente sigue impidiéndose ser amigo de otros o solidario con otros porque tienen creencias distintas. No hay creencias menos dañinas que otras. En un momento dado se expresan más brutalmente unas que otras. El cristianismo tuvo su oportunidad de expresarse con una brutalidad absolutamente escalofriante, y hoy el Islam también lo está haciendo, pero no es tan distinto de lo que se hacía en la Edad Media por parte del cristianismo. El combate a las creencias irracionales no es un lujo cultural, no es una experiencia intelectual o una expresión de creencia de superioridad, ni mucho menos, pero sí es una labor de rescate. La gente que cree profundamente es capaz de hacer cosas que no se deben de hacer, así de sencillo. Cuando te dicen que Dios te da moral y luego ves lo que hacen los religiosos, te das cuenta que la moral que dan los dioses pues no es precisamente la más efectiva ni la más deseable. La moral de
de la mera convivencia social es en un momento dado mucho más sana y mucho más noble que las morales que nos dan las religiones, que al final siempre te dan permiso de matar a otras personas. Y esta es la razón por la que creo que es muy importante separar los distintos tipos de creencia y de aquello que sabemos. La ciencia no necesita que creas en ella. A mí me encanta, pero de veras me encanta, cuando hay comentarios en este canal, es que la ciencia no es fiable. ¿Por qué usas internet, criatura? Pues si no crees en la electricidad, a lo mejor va a saltar un rayo eléctrico mientras tú estás tecleando tus burradas y te va a chamuscar. No toques el ordenador, computador, no te acerques, porque si eso, la electricidad no es fiable, la ciencia no sabe nada. Y esta posición de que la ciencia no es equivalente a las religiones incluso, es la misma posición que la del filósofo que te dice que no es posible saber nada, cuando tanto unos como otros se comportan como si el universo a su alrededor fuera efectivamente predecible, cognoscible por medio de la ciencia, y saben perfectamente que la realidad a su alrededor existe, que las otras personas existimos, que Internet funciona, que las leyes de la electrónica y de la electricidad que rigen el funcionamiento de Internet y las leyes de la informática y la tecnología desarrollada alrededor de estas leyes les permite efectivamente escribir en su teclado para que yo pueda leer aquí en los comentarios: eres un imbécil, Schwartz, lo cual a algunos les provoca una enorme felicidad. Yo sería muy cuidadoso pues con esto, y sobre todo creo que es momento de pedir a los que repiten siempre lo mismo. El ateísmo es una religión, el creer es la misma creencia, el no creer que creer. Es igual no creer en Dios que creer en todos los dioses. Que por favor se detengan un momento dado y piensen un poquitín. Con lo cual, ahora sí, de gente vamos a... No era mi intención, pero bueno, ocurrió. Vamos a hablar a ver lo del chat que nos han hecho favor de comentarnos. Luis Enrique López, mándame cosas a rvdsqs@gmail.com y sí, mándamelo. Me saludan y dicen: ¿cuál sería una manera muy corta y certera de hacer entender a alguien que el horóscopo es una superstición, creencia, pseudociencia y una creencia o un conocimiento probado? Pues pidiéndole que haga, mostrándole las predicciones de los horóscopos. No funciona. No hay ningún motivo para que las estrellas que están en la eclíptica, los cuerpos celestes que están en la eclíptica, o sea, la banda del zodiaco, la banda del plano en el que nuestro planeta gira alrededor del Sol, tengan una influencia y el resto del universo no. ¿Por qué tienen influencia esas? Esos 13 constelaciones que además no están unidas entre sí. Si las estrellas de las constelaciones están algunas lejísimos de otras, las vemos juntas, pero pueden estar a distancias enormes, tú las ves juntas. Las constelaciones son una ilusión y no hay ninguna demostración de que la gente que nace bajo uno de los signos astrológicos tenga determinadas características o tenga determinado futuro. Ni se puede predecir nada, ni se puede saber nada. Pero es que ningún intento por hacerlo lo ha conseguido. Y los estudios que se han hecho sobre la efectividad del mundo visto a través de la astrología han fracasado totalmente, ¿no? Yo conozco astrólogos que les digo: no, pero es que yo soy Libra. Ah, sí, claro, no, si tú eres Libra por esto y esto, una serie de características de Libra que coinciden conmigo. Yo les digo: nada, estaba yo bromeando, soy Capricornio. Ah, ya lo sabía, yo sabía que tú eres Capricornio y te dan otras cosas. Te dan otras listas de características que tienes tú que te definen claramente como un Capricornio. Es totalmente caprichoso, y quien cree en el horóscopo, lo que sí hay que preguntarle es cómo lo sabe. ¿Por qué crees en el horóscopo? No, es que una vez me dijeron algo que acertaron. ¿Qué te dijeron que acertaron? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué no aciertan diario?
Generalmente, sobre todo si se hace en persona y te hacen una carta astral, tu carta natal, y te la explican, y ahí es donde realmente los astrólogos cobran. Cuando hacen tu carta natal y te la explican, con es un diagrama bien bonito la carta natal, donde estaba cada cuerpo celeste, cada planeta. El Sol está considerado un planeta, la Luna también. En relación al resto del zodiaco, en el momento exacto en que naciste, te echan un rollo que se basa en lo que se conoce como lectura en frío, es decir vaguedades o decir afirmaciones tan generales, tan genéricas, son aplicables a todo el mundo, o el hacer afirmaciones tales que hagas que la propia persona te dé información, que es uno de los trucos que generalmente utilizan los adivinos, ¿no? Un ejemplo clásico es el vidente que dice, bueno, pero veo en tu vida a alguien muy importante que su nombre empieza con la letra M. Uy, María, mi tía, eso, tu tía María. Y al rato el otro va a quedar convencido de que tú, el astrólogo o el vidente, sabía que tu tía María era muy importante para ti cuando la información se la diste tú. Entonces, esa es la lectura en caliente, el hacer que te dé información el propio interesado. La única forma es pedirles que pongan a prueba sus creencias astrológicas. ¿Cómo se puede atacar a las creencias desde un punto de vista racional y civilizado? Como lo he hecho yo. El problema es que al atacar a las creencias, la gente siente que se ataca al creyente. El creyente es una víctima de las creencias, es una víctima de siglos, si no que milenios, de organización para captar su convicción. Y por lo tanto se le debe ver así. No es el enemigo. El enemigo es el que vende las religiones, el que las promueve, el que las fomenta. Pero el creyente normal y corriente es una víctima generalmente. Es el que pone el dinero, es el que pone la creencia, es el que pone la adoración, no solo en sus dioses, en sus santos, en sus vírgenes y en sus seres sobrenaturales, sino que las pone en el cura, en el confesor, en el obispo. Y lo hemos visto. Y yo creo que la única forma de hacerlo es invitándolos a pensar y a ser tan críticos con su religión como lo son con las demás religiones. ¿Por qué no es verdad el judaísmo? ¿Por qué no es verdad el sijismo o el zoroastrianismo? Y a través de eso, que aplique luego esos razonamientos a sus propias religiones. Creo que es una forma de hacerlo. Pienso que hay personas a quienes no se les puede convencer básicamente porque no quieren, a pesar de las evidencias. Hay mucha información para saber que los horóscopos y la astrología no tienen bases. Claro, a ver, la creencia, y aquí esto es importante, a ese tipo de creencias, como las creencias religiosas, no se llega por la razón. Se llega porque te las enseñaron como verdades absolutas y llenan una necesidad emocional, satisfacen una necesidad emocional. ¿Sí? Es muy difícil atacar eso por el lado con la razón. O sea, es muy fácil hacerlo y es muy fácil demostrar y demolerlo. El problema es que para quien es un creyente, el asunto no es racional. El asunto es fundamentalmente emocional. Y al ser emocional, es mucho más difícil acceder a ellos para que se den cuenta de que han invertido. Y esto es lo doloroso. Por lo demás sería inocuo y deja que mucha gente me dice, deja que cada quien crea lo que quiera. Hombre, pues no. Porque lo doloroso es que esa persona se ha empeñado en una mentira y vive en una mentira y actúa según una mentira y generalmente sufre según una mentira. Los pecadores, las personas que de pronto sienten un remordimiento enorme por haber pecado contra Dios, un remordimiento enorme, es normal que lo sientas cuando haces algo incorrecto tú. Pero cuando crees que has perdido la vida eterna, cuando crees que te estás jugando el paraíso, cuando tienes miedo de que a tu muerte te lancen a los infiernos a sufrir para siempre, es un castigo un poco brutal. Ese sufrimiento que te dan tus propias creencias no es justo.
Y no es justo que nadie lo sufra. Yo me acuerdo mucho, y hay ahora no me acuerdo del nombre del comediante, era un comediante irlandés, que siempre se sentaba en un pupitre y traía su copa de whisky. Ahora ningún comediante se atrevería a hacerlo. Y contaba cuando era niño y lo mandaron a la escuela católica a los 7 años y lo recibieron las monjas. ¿Tú amas a Dios? ¿Quién es Dios? Y si de pronto veía al tipo crucificado ahí, sí, yo amo a Dios, todo lo que quieras, ¿eh? Pero Dios te va a lanzar al infierno, pero te ama. Y el niño de 7 años, él hacía el papel del niño de 7 años, se daba cuenta de lo absolutamente delirante que era todo el escenario que le estaban poniendo enfrente de las monjas en la escuela católica a la que asistía por primera vez a los 7, 8 años, ¿no? En fin, gracias a Emanuel Lorenzo, que dice que soy el mejor. Bueno, no es cierto, pero gracias. Tradición es la danza de los viejitos o los voladores de Papantla, las limpias es superchería, no es lo mismo. Una de las dificultades que tengo que explicarle a mi familia sobre el aspecto de creer en Dios es por qué se aferran al amparo que piensan que tienen en Él, sobre todo porque mis padres han vivido experiencias que dicen ellos Jesús se reveló y los salvó. Trato de explicarles que lo que piensan por creencia en ese Jesús es la forma que ellos racionalizaron personalmente cómo sobrellevarla. Es que otra vez entramos en el problema. Ellos creen que hubo una intervención divina, pero no la pueden demostrar. Pero no les interesa demostrarlo. Y aquí entramos en un tema que mucha gente me comenta también en el canal. ¿Pero tú crees que puedes acabar con las religiones? No creo que pueda. No creo que pueda. Creo que puedo tratar de salvar a muchos creyentes. Creo que puedo tratar de evitar que algunas personas dejen de creer. Y creo que puedo, sobre todo, luchar por sacar a las religiones de los espacios de toma de decisiones de la sociedad, de la ciudadanía, los espacios civiles. El laicismo en el Estado debe ser defendido a muerte. Pero no creo que se pueda, ni se deba plantear siquiera, el acabar con todas las creencias o el acabar con todos los creyentes, porque por el compromiso emocional que la gente desarrolla. Mira, a los niños se les puede convencer de demasiadas cosas. A los niños en ciertas sectas mormonas, por ejemplo, a las niñas se les convence que toda su vida debe estar al servicio de los amos, de los señores, de los patriarcas de la iglesia, y que a los 10, 11 años se deben casar con ellos y deben hacer lo que ellos les manden. Y lo hacen con absoluto, incluso júbilo. Y tú podrías decir, bueno, pues esas niñas tienes que dejarlas, pues son sus creencias y las creen sinceramente. Hombre, ya sí, pero de todos modos sigue siendo incorrecto que una niña se convierta en esposa en todos los sentidos de un señor que en realidad lo que hace es acumular poder a través del sexo. Pues mira, no voy a respetar esas creencias y voy a tratar de que esas niñas se den cuenta de que son víctimas de creencias dañinas, ¿no? Pero es tremendamente difícil porque... Y aquí viene algo que comentaba Lennox, el apologista cristiano del que yo comentaba hace 1 o 2 semanas. Dice él, ¿qué esperanza ofrece el ateísmo? Pues no es que el ateísmo no está para ofrecer esperanza, está para decirte los hechos. La realidad es que Dios no hay ninguna indicación de que exista, no hay ninguna evidencia que pueda existir. Y entonces la justicia es imposible, pues la única justicia posible es la que tenemos aquí. Y hay que luchar por tener un mundo justo y hay que luchar por tener leyes justas y hay que luchar porque la justicia se convierta en patrimonio de más y más personas. Pero si alguien es víctima de una injusticia y luego el que lo torturó o el que lo violó o el que lo hizo sufrir muere, ya no hay justicia. Pues no, es lamentable. Eso puede interpretarse como una falta de esperanza absoluta. Yo no creo que sea una falta de esperanza absoluta. Yo creo que es una indicación de la necesidad que tenemos los seres humanos precisamente de instaurar en el mundo real aquello que nos están prometiendo para el más allá. Pero
nos enseñan tanto a sufrir, nos enseñan tan poco a gozar, sobre todo las religiones abrámicas. Las religiones abrámicas, es decir, las tres que salen de Abraham, el judaísmo, el islam y el cristianismo, son religiones de un enorme sufrimiento, son religiones que exaltan el sufrimiento, el sacrificio, el darse de latigazos, el mortificarse, que llaman en el Opus Dei, el privarse de cosas, el comer menos de lo que quieres comer y sufrir un poco porque a tu Dios le gusta que sufras, ¿no? O hagas sufrir a otros. Entonces, tenemos que enseñar a disfrutar. Yo creo que ese es probablemente un arma fuerte contra las religiones, enseñar a disfrutar la realidad, a disfrutar el pasarlo bien, a disfrutar la comida, disfrutar la naturaleza, disfrutar el arte, disfrutar la amistad, disfrutar el sexo sin culpas, disfrutar todo cuanto está a nuestro alrededor y estar encantados. Mira, soy un trozo de universo que por accidentes absolutamente improbables estoy aquí en forma de un ser vivo, de un mamífero, un primate que tiene la capacidad más o menos de cuestionarse el universo a su alrededor y de disfrutar un montón de cosas y de tener sensaciones maravillosas. Aprovechémoslo y pasémoslo bien. Si soy un accidente del universo, tengo que disfrutarme como accidente y disfrutar todo lo que ello implica, en vez de convertirlo en un ejercicio del sufrimiento en aras de un mundo posterior que nadie ha demostrado que exista. Estaríamos más avanzados científica y tecnológicamente hablando si la Edad Media no nos hubiese atrasado 1000 años. Sí, y no son los 1000 años, ¿no? Ya hay mucho mito alrededor de la Edad Media. En la Edad Media hay avances tecnológicos y avances científicos, no científicos porque la ciencia no se había inventado, pero hay avances tecnológicos y avances en el conocimiento del universo a tu alrededor. Pero el problema es que la Edad Media se puede haber prolongado otros 1000 años también. O sea, velo desde el otro punto de vista. La Edad Media en la Edad Media no hubo un intento por impedir el conocimiento. Es decir, esto implicaría que los responsables del poder político y religioso supieran que el conocimiento científico era posible y lo trataran de ahogar voluntariamente y de manera abierta. No hay tal. En la Edad Media se vivía única y exclusivamente para la salvación del alma. Los reyes y los obispos y la gente común, sí, los obispos abusaban, pero todos creían que estaba en juego su alma, su vida eterna, su alma inmortal, lo que iba a ocurrir con su alma inmortal. Entonces, el interés por explorar los detalles y las minucias del mundo a tu alrededor resultaban poco interesantes porque lo que tenías era el mundo de después, que era todo lo que podías querer y más, era el júbilo y el gozo interminables contemplando la gloria de Dios. O la posibilidad de caer a los infiernos y ser torturado sin cesar durante el resto de la eternidad. Ve un cuadro ve el Jardín de las Delicias, el panel derecho de Bosch, del Bosco, para que veas más o menos qué era lo que le temían los humanos medievales, pero obviamente en la Europa cristiana. Todo era cuestión, todo te podía hacer perder la vida eterna, la bruja, el hereje, la persona maligna, el mal de ojo, todo era una amenaza a tu posibilidad de supervivencia eterna a la vera de Dios. Entonces, verlo así te permite entender la Edad Media como algo distinto. Fue necesario decir, y este mundo también tiene lo suyo, y este mundo también hay que entenderlo.
y no basta lo que dijeron los filósofos griegos, sino que hay que explorarlo de manera distinta, y eso es lo que te lleva a la revolución científica. Pero fue necesario dar ese salto de la trascendencia a la realidad del mundo, del mundo objetivo que nos rodea, ¿no? Hay una película de Martin Scorsese que habla de cómo pasó realmente de eso de Jesús. Se llama La Última Tentación de Cristo, no es de Scorsese, si mal no recuerdo, La Última Tentación de Cristo, no es de Scorsese, pero nadie sabe lo que pasó con Cristo. Nadie sabe si existió siquiera un personaje que fuera Jesús o es una mezcla de varios predicadores de la época en el Israel ocupado, la Palestina de entonces. Nadie lo sabe, no hay datos. Nadie que haya conocido a Cristo escribió una sola línea diciendo, pues, era muy simpático. No. Todo lo que se escribió de él se escribió desde 30, 40 años después de su muerte. Es decir, lo que se escribió fue relatos orales que se desarrollaron a lo largo de 4 décadas. Y esos relatos orales cambian mucho, sobre todo cuando la gente quiere encontrar trascendencia preternatural en ellos. Y eso es a lo que se enfrentan tanto Pablo como los evangelistas. Lo que realmente ocurrió con Cristo, nadie lo sabe. Nadie sabe siquiera si existió como tal un Cristo histórico, independientemente de que no existe el Cristo de los milagros y tal y cual. Si se basa en una persona o en varias, que es lo que han sugerido también algunos estudiosos. ¿Qué más dice? ¿Hay una religión relacionada con la fuerza del Jedi? Pues sí. ¿No es el karma? No, no es el karma. ¿Hay ateos que creen en la medicina tradicional? Seguramente. Habló el que cree que las momias de Nazca son falsas, pero no sabe nada porque no tiene ni idea de anatomía. Pues no sé quién fue. Las momias de Nazca no son falsas, las de verdad, no las de Maussan. Pero las momias de Nazca son reales, no son de Nazca. Es que no, ahí sí me pierdo porque no tengo la claridad sobre las culturas andinas. Pero las momias, si mal no recuerdo, son de los moches. En fin. No, me estaba diciendo. Tampoco puedes demostrar que las momias sean falsas, no sabes de ciencias forenses, solo te basas en los titulares de los periódicos. No, es que nunca ha habido seres vivos de este tamaño que sean momias y el dueño de ellas no permite que se estudien. ¿Por qué? Porque están hechas de yeso. Nada más. Si algún día puedes demostrar que son momias, pues preséntame los estudios verdaderamente forenses, los estudios de tejidos, los estudios microbiológicos, los estudios de ADN. Nada de eso existe. Por favor, son muñecos, parecen muñecos, son rígidos como muñecos. No hay nada que no sea un muñeco allí. Y si crees que hay algo más, tienes que demostrarlo. La ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Sí, eso es una frase real, es una frase que nos permite ser cuidadosos en lo que decimos. La falta de evidencias de los dioses no indica que los dioses no existan. Yo digo que en algunos casos sí, claramente, ¿no? Es decir, si Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque los niños debían ser lo más sagrado del mundo, y luego tu Dios mata niños, deja que mueran niños como están muriendo hoy en Ucrania, o en Yemen, o en la Franja de Gaza, ¿por qué los deja morir? No, es que Dios tiene sus designios, son incomprensibles. Ya, pero los niños sufren. Bueno, pero tendrán el paraíso después. Si son musulmanes, hombre, no que solo ahí la única salvación es en la iglesia. Los niños musulmanes van al infierno, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente cristiano, sí.
Son niños no bautizados que además no creen en Dios, o adolescentes o adultos. Y esa gente que está sufriendo encima se va al infierno. ¿Cómo puedes creer en un Dios bondadoso? Hay una contradicción real y hay que abordar las contradicciones reales, no hacerse a un lado. Los creyentes difícilmente lo harán. ¿Cómo puedes saber si Dios es real? Si tú eres real. ¿Cómo puedes confiar en lo que ves y lo que sientes? No puedes no hacerlo y ser un nihilista. Si tú no crees en mi existencia, esta es una de las pruebas de realidad objetiva que he intentado usar con frecuencia, pero nunca me lo han permitido. Tanto los filósofos nihilistas o posmodernos te dicen la realidad no existe, la realidad es producto del discurso, la realidad objetiva no existe, y tú dices, perfecto. Entonces, tú crea un discurso en el que yo no exista y permíteme que te dé una patada en la espinilla. Al no existir yo, pues no tendrás una patada en la espinilla porque además no tienes espinilla. Nadie se deja la patada en la espinilla. No sé por qué. Los ejercicios intelectuales para embaucar ingenuos no son un pensamiento real. Con el lenguaje puedes hacer cosas que no se pueden hacer en la realidad, y es a lo que se dedica la filosofía en muchos casos. Cuando Bertrand Russell analizó las paradojas, se dio cuenta de algo terrible. Las paradojas solo existen en los lenguajes. Es decir, yo puedo dar una afirmación absolutamente contradictoria. Yo soy lo que ustedes están viendo, pero al mismo tiempo soy el mejor jugador de baloncesto de la NBA. ¿No es cierto? No. Esto puede pasar en el lenguaje, incluso en el lenguaje matemático, pero no puede pasar en la realidad. Las paradojas y este tipo de juegos de palabras que se utilizan mucho en la filosofía solo existen en el terreno del lenguaje. Porque en el terreno del lenguaje puedes crear fantasías, efectivamente. El lenguaje como sistema de símbolos puede simbolizar cosas inexistentes, pero que no se traducen en la realidad, y ese es el problema que tienen muchos, ¿no? Los argumentos. Un argumento puede ser demoledor y sin embargo no aplicarse a la realidad. Usaba yo es que los abejorros no pueden volar por las leyes de la física, cosa que nunca dijo nadie que supiera leyes de la física, por cierto. Pero eso no puede ocurrir, ya pues está ocurriendo. Entonces, si está ocurriendo todo tu análisis filosófico, la realidad no existe, te doy un sopapo y si no existe la realidad, pues no te va a doler. Y no se dejan dar el sopapo. Hay un nivel de postureo allí. Podemos creer lo que nos guste, pero no obligar a nadie a creer lo mismo. No, tampoco podemos creer lo que nos guste. Porque aunque no obligues a nadie, tu trato hacia el resto de la humanidad se basa en lo que tú crees. Si tú crees una cuestión bajísima, si tú crees que los inmigrantes son terribles y deben ser asesinados, no necesitas obligar a otros a creer lo mismo para cometer tú una barbaridad. Es decir, la libertad de creencias está muy bien, pero también los demás a tu alrededor tienen la libertad de informarte, o deberían tener la libertad de informarte, ¿no? Jesús, deja las momias de Nazca o te baneo. Es muy común que los religiosos hagan menos a alguien ateo con comentar como, por ejemplo, esa persona ni cree en nada, ha de ser ateo. Esa es la otra. Los ateos no creen en nada. Hombre, ¿cómo no? Creo en muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que Messi es el mejor jugador del mundo. Tengo algunas bases, el mejor jugador de fútbol de la historia, y tengo algunas bases para creerlo, pero creo que, sinceramente, el queso azul es uno de los grandes logros de la cultura humana. Y habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, empezando por mi pareja que odia el queso. Creo que los Beatles son un gran grupo, creo que Rush es un gran grupo, creo que Bach es mejor compositor que Mozart, creo que ser bueno es mejor que ser malo. Creo en muchas cosas que no tengo demostradas, creo en muchas cosas que se ajustan a la definición de tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado.
Por supuesto que lo creo. Muchísimas cosas. Simplemente que en el continuo del que estábamos hablando, entre creer sin bases y saber, mis creencias están un poco más a esta altura, de aquí para arriba, donde tienen por lo menos a esa, la base fáctica, la base sólida de la carne molida que ve uno en la cocina en la mañana, y dice, hombre, harán boloñesa o albóndigas o incluso tal vez pastel de carne. Pero eso sí, puedo tener casi la absoluta certeza de que ese día no hay pescado. ¿Ok? Esa es, en la gradación de lo que es creer, los ateos, estoy seguro que todos, yo sin duda alguna es el caso, los ateos creemos en un montón de cosas. ¿Acaso importa lo que me guste o no? Lo que me gustó un día, mañana no me gusta, que desees eliminarlo, no sé a qué se refiere, lo siento. Todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Primera premisa del argumento Kalam, que excluye a Dios para evitar su causación. La física cuántica desmiente eso, la física cuántica no desmiente nada de eso. La gente que habla de física cuántica cuando no está hablando de física cuántica, no sabe física cuántica. ¿Ok? La física cuántica no desmiente nada. Lo único es, si tú me dices que Dios es la primera causa, yo te puedo decir que el universo es la primera causa. Y ya. Por navaja de Occam, que es la navaja de Occam. La navaja de Occam es una herramienta no 100% infalible que dice que no es necesario o que no se deben multiplicar las entidades sin necesidad. Si tú dices que el universo fue causado por Dios, necesitas que alguien haya causado a Dios. Si tú dices que el Dios es la primera causa, entonces puedes decir que el universo es la primera causa y no necesitas generar otras entidades para lograr una explicación. Esa es la esencia de la navaja de Occam, no multiplicar las entidades para una explicación sin necesidad. Esto siempre me lleva al poema de Borges, de Dios mueve al jugador y las piezas, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Si tenemos la realidad, tenemos la realidad y punto. Si le inventas una causa a la realidad, necesitas una causa de la realidad. Yo voy con la racionalidad, y aquí hay una cosa muy importante, yo no. En estos temas voy con la racionalidad, absolutamente. En temas de arte, de música, de relaciones humanas, etcétera, no, porque no es racional. Y qué bueno que no sea racional, ¿no? Sí, cuando yo he visto obras de arte que me han dejado profundamente impactado, no hay nada racional allí. De hecho, yo tengo un problema con la gente que intelectualiza demasiado el arte, que trata de racionalizarlo a niveles que son absurdos. Lo que quiso decir el autor... Mira, yo conocí a muchos autores y generalmente no quieren decir lo que los analistas dicen que quieren decir, ¿no? Lo que sí quiso simbolizar al poner aquí una raya anaranjada, es que se me había acabado el verde, entonces le puse anaranjado. Cosas así te dicen los pintores. Entonces, la racionalidad tiene su lugar. La emocionalidad tiene su lugar también. Sobre todo la emocionalidad positiva. Si te pones en el papel de un filósofo de estos extremistas, el hecho de que un niño muera entre horribles dolores, a ti te tiene que dar igual. ¿Por qué te va a afectar racionalmente? ¿Cuál es el problema? El problema es emocional. El problema es que como seres vivos que tienen una historia de evolución emocional también, no queremos que sufran los niños. Consideramos que de todos los sufrimientos, el sufrimiento de los niños es el más despreciable. Y queremos salvar a los niños no por cuestiones de carácter racional, sino por cuestiones de moral real, no de moral religiosa, de la moral real que traemos de fábrica los seres humanos. Tú puedes racionalizar, pues sí, que esto ha servido para que al cuidar a las crías
hayamos sobrevivido como especie y de ser una banda de irresponsables en la garganta del Old Dubai en Etiopía, pues hoy seamos la especie dominante, que se ha logrado adaptar mediante la cultura y no solamente mediante el desarrollo evolutivo biológico. Eso lo puedes racionalizar, que nuestra moral nos ha servido para llegar a donde estamos, pero sigue sin ser más que nada más que emocionalidad, aquello que te reclama que te comportes moralmente. Yo les digo que no creo en astrología y me dicen que eso es típico de Géminis. Inmediatamente responde que eres Tauro. ¿Cómo podemos tratar a los cristianos o creyentes que tratan de hacernos sentir culpables y nos dicen pecadores, etcétera? Danos un buen consejo. Pues no lo sé. ¿Qué tiene de malo pecar? Que Dios no quiere que lo haga, que venga y me lo diga, ¿no? A ver, si Dios viene y me dice, oye, no hagas eso porque te voy a aplastar, te voy a romper la cabeza, pues igual es convincente, ¿no? Pero Dios nunca me lo ha dicho. Y si Dios nunca me lo ha dicho, que me lo diga el cura o que me lo diga el papa no tiene mayor relevancia. A ellos tampoco se los dijo además. Pero preguntarles por qué es pecado aquello de lo que te acusen puede ser un camino, ¿no? Es que estás haciendo es pecado. ¿Y por qué es pecado? A ver, si estás haciendo algo tremendamente mal, como robar, pues robar es un pecado, pero también es un delito. Matar es un pecado, pero también es un delito. Pero hay pecados que se han inventado se han inventado las religiones que son impugnables. Entonces pregunta en qué se basan para decir que es eso que llaman pecado es malo. En muchos casos no lo será, y en los casos en que sí lo es, pues diles que eso no se debe hacer por ser ilegal o injusto o indebido, pero no por ser pecado. Randy era muy bueno demostrando la lectura en frío, sí. Pero Randy era muy bueno en todo. Yo me impresionaba con él. Todavía la última vez que lo vi ya era muy, muy mayor. Ya había pasado por las operaciones. Se quejaba conmigo de que por la tensión no podía comer sal. Yo tengo la hipertensión, pero yo no tengo el problema de la sal. Hay un rasgo genético que hace que si eres hipertenso la sal te aumente la tensión o no. Y entonces me decía, sí, pero yo ya me hice el estudio genético y sí, la sal hace que se me suba la presión. Y había menguado, incluso se había hecho un poco más pequeño, siempre fue un hombre pequeño, pero estaba muy delgado y muy, muy frágil, James. Y sin embargo, le robó sin que se diera cuenta, no le robó las gafas, te doblaba las cucharas en la cena. Bueno, era un gusto. Podemos confrontar creencias de corte político como el nacionalismo u otras religiones políticas con los mismos argumentos que las religiones o necesitan alguna adaptación. Yo creo que podemos usar los mismos argumentos, pero tenemos mejores argumentos porque tenemos, esas creencias se refieren a cuestiones de carácter fáctico. Los nacionalismos implican creencias fácticas que es muy fácil de demoler. Mi nación es mejor que la tuya. No lo puedes demostrar. No puedes demostrar que las personas que tienen tu pasaporte sean superiores a las que tienen el mío o a los que tienen los otros 193 pasaportes del mundo, o el pasaporte que tú quieres crear en la zona independentista en la que estás empeñado. Es mucho más fácil argumentar y demostrar las falacias de algunas religiones políticas, que me gusta la definición, porque van en contra de los hechos reales. Es lo que el problema que yo siempre tengo con la izquierda nacionalista. La izquierda cree que todos los seres humanos somos iguales, pero mi nación, esa es distinta. Entonces, crece una cosa, crece en otra. Digo que querer dos cosas a la vez te va a causar una disonancia cognitiva. Entonces, más que adaptación, los argumentos que se manejan en contra de las creencias irracionales, sobrenaturales, es fortalecerlos con todos los elementos de carácter fáctico. Las mujeres son inferiores. Hay razas. No hay razas. Mira, la biología nos demuestra que no hay razas. Bueno, pero las personas de color negro son menos listas que las... No lo son. Mira, aquí están los estudios. Es decir, tienes elementos objetivos mucho más fácil que decir Dios no existe.
¿Qué Dios? Pues el tuyo. ¿Por qué no existe? Pues porque no hace lo que dice. Si yo le rezo, ¿me va a dar un pan? No. Bueno, pues ahí está. Fíjate qué horror que esto se usó en algún momento dado en algún país para decirles a los niños, rézale a Dios para que te dé un pan. No, ahora pídeme a mí un pan, te doy el pan yo. ¿En quién crees? ¿En Dios o en mí? Si mantienes la misma idea de preternaturalidad y supremacía, pues obviamente eso es un ejercicio que tiene cierta perversidad, pero no deja de tener hechos reales. El hambre no se ha acabado rezando, sino con biotecnología, con agrotecnología. El dolor no se palia rezando, se palia a través de la medicina, a través de los analgésicos, a través de lo que hemos descubierto. La vida no se prolonga rezando, la vida se prolonga con los conocimientos que tenemos. Los grandes edificios no se levantan orando, se levantan con lo que sabemos de materiales de resistencia, de materiales de construcción, de tecnologías de distintos elementos. Nada de lo que nos hace felices, de lo que ha mejorado la calidad de vida de la humanidad, se ha obtenido a través de la religión, ni de la filosofía para todo esto. ¿La moral es cultural o natural? ¿La moral cambia con el tiempo? Me parece un tema interesante. Sí es un tema interesante, pero hay una moral que es claramente natural. Hay una moral que es claramente natural, que son todos aquellos comportamientos y sentimientos que hemos desarrollado a lo largo de los milenios o los millones de años que favorecen la supervivencia de la especie o del grupo, o de la tribu, o del clan, o de la banda, o de lo que hubiéramos sido, o de la nación. Pero también hay una moral que cambia con el tiempo, conforme aprendemos más. Yo lo hablaba con un amigo mío, que es gay. Cuando nos conocimos, teníamos 17 años, hacíamos chistes homofóbicos, él y yo. Él también los hacía, porque no se fuera a dar cuenta a alguien que era gay, ¿no? Estuvo aquí con su marido. Avanzamos en muchas ideas morales, pero con base en datos y con base en hechos. Muchas cuestiones morales pertenecen también a realidades del pasado. Lo explicaba yo con el caso de la sumisión de la mujer en muchas culturas. Hombre, principalmente si es la responsable de la reproducción, pues se dedica nada más a eso. Sobre todo si, como mi abuela, tiene a los niños en rápida sucesión. Mi abuela entre 1911 y 1930 tuvo 12 hijos. De 1929, ponle. De 1911 y 29 son 18 años, 12 hijos. Pasó más tiempo embarazada que sin estarlo. Pero es que mi abuela quería ser ingeniero de minas y pilotar un avión. No podía. Su realidad era otra. ¿Y por qué se tenían tantos hijos? Bueno, porque eran una ayuda económica y porque además no se te morían, ¿no? ¿Cuántos te vivieron?, se preguntaba la gente en aquel entonces. Pues le vivieron 5. Qué suerte tuvo. Mi abuela tuvo mucha suerte, le vivieron de los 12, 11, hasta la edad adulta. Pero si bien podía tener cierta lógica en ciertas sociedades el darle cierto papel secundario a la mujer, en este momento ya no es válido. Entonces también la moral avanza de acuerdo al conocimiento y avanza de acuerdo a la cultura. No veo por qué tiene que ser cultural o natural nada. Sobre todo porque yo creo que la cultura es natural. Es decir, la cultura no salió de algo fuera del universo. La conciencia humana y la cultura humana son producto de los mismos mecanismos que mueven al resto del universo. Por lo tanto, la electricidad y el vídeo y los plásticos son tan naturales como todo lo demás que hay en el universo, porque son producto de un proceso natural de uno de los seres creados por la naturaleza, somos nosotros. Voy a saltarme cosas porque si no, nos saltamos un poco los horóscopos. Todas las religiones, aunque parezcan diferentes, todas llevan al mismo Dios.
Nah, los dioses son radicalmente diferentes. No puedes comparar a Alá con Jehová, no puedes compararlo con ¿cómo se llama el de Zoroastro? No me acuerdo, fíjate. No lo puedes comparar con Marduk, no lo puedes comparar con Huitzilopochtli, no es cierto, no es todo el mismo Dios. Las culturas han creado a los dioses de acuerdo a su propio desarrollo. Por lo tanto, los dioses de una cultura del desierto no son los mismos que los dioses de una cultura de las montañas o los dioses de una cultura de los trópicos. Y han generado dioses radicalmente distintos por motivos distintos en su desarrollo. No todo lleva al mismo Dios, ojalá. Me parece que se debería hablar más de estos temas en canales, debería haber más youtubers hablando de esto, yo también lo creo. Pero es que ha pasado esto, este canal nació principalmente porque se acercaba a mucha gente que eran ateos y les daba vergüenza, ¿no? Sobre todo jóvenes. Por eso escribí también el libro No por Dios, que por ahí anda. Pero a lo largo de los años, pues, no, lo que pasa es que crecen los youtubers que afirman la existencia de Dios y los youtubers que hacen apología religiosa y los filósofos que te vienen a decir que Dios existe y los físicos que vienen a decirte que Dios existe. Eso es lo que se multiplica. No me preguntes por qué, pero así ha ido pasando. ¿Qué piensas que la UNESCO y la OMS tratan de promover esas creencias en los sistemas de salud de los países? No sé a qué te refieres, a qué creencias, lo siento. Al dragón en el garaje es uno de los argumentos, de los buenos argumentos de Sagan, de Carl Sagan, para explicar por qué no cree uno en Dios. Lo que hay después de la muerte es una incógnita que creo que no nos tiene que preocupar. Es que no hay nada, no hay evidencias de que haya nada. Ahí se acabó. ¿Dónde va tu digestión cuando te mueres? ¿Y tu circulación sanguínea? Desaparece. Tú eres producto de los movimientos electroquímicos de tu cuerpo. Si esos desaparecen, tú no estás. Sabemos perfectamente que nuestro encéfalo es nosotros. Y cuando sufres una herida en el encéfalo, sufres un cambio en tu personalidad, en tu memoria, en tu ser. Eres distinto si sufres una fuerte lesión cerebral. Entonces, cuando tu cerebro deja de funcionar, dejas de existir. No hay evidencias de la existencia de nada que no sea tu cerebro, tu encéfalo en general, todo el sistema nervioso, para conformar eso que llamas tuya, lo que tanto aprecio le tienes, por cierto. Polio César, gracias. Podría apoyarte en Patreon, gracias por tu contenido, muchas gracias. No he dicho que por favor nos apoyen en Patreon y en PayPal, que los enlaces están en la descripción aquí del vídeo y que se los vamos a agradecer muchísimo, perdón. Aquí en Cuba se están haciendo reuniones y llamados a la población, a los barrios, a que se unan para festejar a Cristo en vez de pedir libertad del régimen dictador. Es una pérdida de tiempo, la verdad, pero es un elemento de control. Quieras que no, la religión siempre ha sido un elemento de control. Estoy muriendo de sed. Mira. La Cuba que yo conocí en 1991 y 1992, fuimos la primera vez fue, una de las dos ocasiones fuimos con un grupo de autores estadounidenses, que además tenían que venir primero a México, porque en México la Embajada de Cuba les daba una visa que era una hoja que metían en el pasaporte, porque si les sellaban el pasaporte con una visa de Cuba, iban a tener una bronca en Estados Unidos por el embargo comercial parcial que tiene Estados Unidos con Cuba, que no es un bloqueo naval como creen algunos. Y uno de los autores, me acuerdo, un tipo que además enseñaba cine en una famosa escuela de cine en Sarasota, Florida, quería conocer a unos santeros.
todos los amigos cubanos hicieron una operación, pero absolutamente de plan de espionaje de película serie B, donde en la noche nos escapamos de la tía, además de la tipa del Ministerio del Interior, que era tu guía de turistas y que estaba todo el tiempo viendo qué hacía cada quien. Me la escapé un par de veces, hacía unos berrinches horrorosos conmigo la pobre mujer. Entonces nos escapamos de noche y fuimos caminando hasta La Habana Vieja. Y en La Habana Vieja entramos por unos edificios medio cayéndose y aquello todo en las condiciones horrorosas que está esto, cerca de la Plaza Mayor, por cierto, la Plaza Central de La Habana, hasta que llegamos a un lugar donde estaban unos santeros que accedieron a hablar con este autor. Años después, el gobierno cubano estaba usando la santería y todos los años hacen las predicciones los santeros, las cartas, las letras de la santería que se emiten a principios de año y que son una forma de... Y ahora, están encantados, ¿no? Luego Fidel estaba de amigo con Juan Pablo II, porque la religión también es un elemento de control, es otra cosa que no tiene nada que ver con las creencias, pero en este caso, evidentemente, los evangélicos van a entrar a Cuba, hay hambre, hay desesperación, la situación está mucho peor que cuando yo conocí Cuba hace, 22 años, la última vez que estuve, cuando cené con Fidel. No solo yo, éramos un grupo de personas, tampoco me estoy dando yo atribuciones que no tengo, pero se utiliza la religión ¿para qué te importa sufrir hoy si en el futuro, mañana después de morir, tendrás la gloria eterna? Nos enseñan tanto a sufrir y tampoco a gozar, resumen muy bien lo que es vivir con la religión, pues sí, qué bueno que te gustó la frase, Tony, y luego me la recuerdas porque yo no me acuerdo de lo que digo. Necesitas, Mario, por favor, necesitas informarte un poco más de muchas creencias de algunas religiones, pues estás marcando, por ejemplo, cómo la iglesia mormona actual funciona con el matrimonio, estás equivocado dando datos confusos. No. Hay al menos 6 grupos escindidos de la iglesia mormona original que actualmente hacen poligamia con menores de edad. Uno de ellos, su líder, por cierto, está en la cárcel ahora, 25 años le metieron. Pero el grupo sigue existiendo y consta de unas 200 o 300 personas. Hay 6 grupos escindidos del mormonismo que cuando la iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, decidió renunciar a la poligamia porque la presión del Estado era muy fuerte y la presión social era muy fuerte contra ellos, se separaron estos grupos y ahí están. Y si no estás informado, el que está desinformado eres tú. Los creyentes me preguntan por la trascendencia, por el sentido de la vida si no existe Dios. No entiendo cómo que no toman sus vidas como el único verdadero sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? Es una buena pregunta. Yo no sé si la vida tenga que tener sentido, O sea, está presuponiendo que hay un sentido y lo que están preguntando es cuál. La primera pregunta es, ¿tiene sentido la vida? Y yo creo que tiene el que cada quien quiera darle. Hay gente para quien su vida es la entrega a otros a través del trabajo en organizaciones no gubernamentales donde van a hacer activismo en lugares extraordinarios. Yo he tenido amigos que viven en África durante años haciendo labor social de distintos tipos, representando a ONGs, enseñando a la gente a hacer cosas. Bueno, ellos le han dado sentido a su vida. El sentido de la vida de Messi es jugar al fútbol como nadie, o el sentido de la vida de Caitlin Clark es ser la Michael Jordan del baloncesto femenino. El sentido de la vida de Alonso es correr durísimo, coches de Fórmula 1. El sentido de la vida es distinto en cada persona. Entonces podemos decir que si la vida tiene sentido, es el que le da a cada uno de nosotros. Yo me he dedicado a ser comunicador. Creo que el sentido fundamental de mi vida, por lo menos de mi vida laboral, es comunicarle a la gente información que no tiene y que le puede ser útil. Y ya, y disfrutar, y para mí es fundamental disfrutar de la música, sobre todo de las artes plásticas. Pero, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué tiene que darle sentido a tu vida un ente externo? Es como el libre albedrío, lo decíamos algún día, ¿no?
Si libre albedrío te lo da Dios, pero entonces ya no eres libre. ¿No? Si la libertad te la dan, es que te la pueden quitar, entonces no eres libre. Entonces, son las preguntas que implican algo que hay que desentrañar antes de responder esa pregunta. ¿Qué sentido tiene la vida? No lo sé. ¿Tiene sentido la vida? Si no sabemos que tiene sentido, ya podemos preguntar cuál. Si decimos que al parecer la mayoría de las vidas tienen sentido, algunos de ellos sentido horroroso, pienso en asesinos en serie, por ejemplo, que el sentido de su vida es matar a otros. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Es el que cada quien le dé, es responsabilidad de cada uno de nosotros, diría yo, ¿no? El punto de este streaming no es la precisión de los datos de cada religión, no surzas tan fino que no estamos para ellos. Para ello, te diría yo que habla por ti, ¿no? El punto de este streaming es el que yo decido, básicamente. No es por hacerte menos, pero es aquí mando yo. No quiero crear antipatía por los creyentes porque son víctimas de las doctrinas que sus padres les inculcan y a su vez les fueron inculcadas. La doctrina debe considerarse abuso infantil, es algo que muchas veces ha dicho Richard Dawkins y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Darle a un niño una religión es como meterlo a un partido político cuando nace, ¿no? A partir de ahora vas a ser tú de Vox. Es que yo no quiero ser nazi. No. Te vas a hacer de Vox toda tu vida. Aquí está tu credencial, aquí está tu doctrina y esto es lo que tienes que creer toda tu vida. Es así de absurdo, o el Partido Comunista o lo que sea. Es así de absurdo decirle a un niño cuáles creencias religiosas debería tener, ¿no? Dawkins lo llamaba abuso infantil, otra vez no ganó concursos de popularidad con esto. Richard Dawkins no gana concursos de popularidad porque es un tipo que va de frente. Imagínense yo. Hay mucha gente que se niega a placeres simples por la religión. Buscar el placer y bienestar propio de los que te rodean es una gran arma contra la religión. Quiero pensar, sí. Pero es que no hay ninguna razón para pensar que pasarlo bien no le guste a Dios. O sea, una buena idea. No disfrutes. No lo pases bien. No rías. Acuérdense, yo creo que es extraordinario siempre recordar El nombre de la rosa, de preferencia la novela y no la película, aunque la película es extraordinaria, pero donde el odio a la sonrisa dominaba parte del pensamiento religioso. Cuando hicimos aquí en nuestros streamings de los jueves, hicimos el tema de las artes plásticas y la risa y la sonrisa, decíamos cómo se consideraba que la risa era vulgar y desagradable y propia de gente baja. El cristianismo, sobre todo, pero el judaísmo ya sufre mucho, pero el cristianismo nos enseñó que si Cristo sufrió por nosotros, nosotros debemos sufrir por Dios, y crea esto un edificio perverso, profundamente perverso, ¿no? La última tentación de Cristo es de Scorsese, sí. Vaya, pues vale, me equivoqué. Basado en el libro de Nikos Kazantzakis. Bueno, sí, no, lo siento. Te equivocas, Tony Luis, no leí ese comentario. Es que dice, yo tengo la creencia que Mauricio va a leer este comentario. No, te equivocaste. A los 25 años convertido a la iglesia evangélica, dice Javier Iván Guzmán, nacido en la religión católica. A los 25 convertido a la iglesia evangélica, salí de allí y hace 4 años estudio con las raíces hebreas. Desde hace unos meses he venido teniendo muchas dudas. ¿Qué raíces hebreas? Bueno, no sé qué sea eso, ni ¿Dios mató niños en la Biblia? Sí, muchos. Yo siempre me acuerdo quién era a ver, no me sé la Biblia de memoria, al dedillo, pero a un profeta al que los niños le llaman pelado, calvo, hace que aparezcan 2
dos osos y se maten a 40 niños, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado. A mí no me gustaría que 40 niños me insultaran en la calle, me hicieran un poco de bullying, pero hombre, dos osos para matar a 40 me parece una reacción un pelín exagerada. Dice Javier Iván Guzmán, hace poco menos de un mes encontré tu canal y las dudas en mi fe aumentó, estoy en crisis, jejeje. Imagínense, fui pastor evangélico, ahora tengo 45 años, pero nunca es tarde para darte cuenta que viviste engañado. Mira, aquí hay una cosa muy importante respecto a los creyentes que a la que trato yo de volver con cierta frecuencia. Cuando has pasado un determinado punto en tu vida, una reticencia, por muy convincente que sea lo que te dicen, una reticencia natural es decir, es que si esto en lo que he creído toda mi vida, ahora me doy cuenta que es falso, toda mi vida ha sido un engaño. Y esto es lo que se llama el síndrome de la vida perdida. He perdido mi vida creyendo en una estupidez, en algo falso, en una doctrina que no se sustenta, en lo que fuera. Esto se da también en política, cuidado, no solo en religión, en cualquier cosa se puede dar. Se requiere un determinado valor para decir la primera parte de mi vida estuve creyendo en una falsedad. Sí se requiere valor, pero una vez que lo has expresado, puedes plantearte el resto de tu vida como persona libre. Y eso es importantísimo, es valiosísimo. Entonces, yo creo que quienes tienen creencias y de pronto se encuentran ante la posibilidad de no tenerlas, deben preocuparse mucho por no caer en el síndrome de la vida perdida. Todos fuimos más tontos antes. Por lo menos en mi caso es clarísimo, yo era muchísimo más tonto hace 50, hace 40, hace 30 y hace 20 años. Probablemente hace 10 también. Cuando empecé este canal, tiene ya 11 o 12 años. Entonces, no te dejes vencer por el síndrome, por la angustia de la vida perdida y felicítate de que finalmente encuentras la libertad. Un esclavo al que le dan la libertad a los 50 años no la disfruta menos que quien se la dan a los 20. Sigue siendo libertad. Y las creencias religiosas siguen siendo grilletes en tu mente. Escuchar a un médico especialista decir primero Dios. Sí, bueno, pasa, los médicos hay muchos médicos que tienden a ser religiosos. Siempre recuerdo que los médicos no son científicos en concreto. Bueno, están hablando de México, no voy a hablar de temas que no sean esto. Los religiosos, lo que siempre me llama la atención de los religiosos, dice Maite Gómez, es lo violentos que se pueden tornar en palabra y acciones a quien les dice que no creen lo que ellos y se torna en un ataque. Sí es cierto. Pero yo creo que ahí hay que tratar de ponerse en el lugar de los religiosos, de los creyentes religiosos. Me explico. Toda su vida está construida respecto de algo y tú les haces dudar. Es una reacción de defensa normalísima. No sé si valga el ejemplo, pero yo podría decir, cuando tú has construido tu vida alrededor de una pareja y un día llega alguien y te dice que tu pareja es infiel, es posible que te enojes con el que te dice que tu pareja es infiel, porque está poniendo en duda aquello en lo que has invertido tu vida. No sé si sea equivalente, es lo único que se me ocurre. Pero aquel que no cree siempre es un desafío para aquel que cree. El que cree considera su obligación convencer, a anular
destruir incluso a quien no cree porque se ve reflejado en la posibilidad de que el otro tenga razón. El miedo a que el otro tenga razón. Y es que esto explica también las persecuciones a los herejes. Si el otro no tiene razón, probablemente te está poniendo en peligro a ti. Por lo menos eso se creía en tiempos en la Edad Media. Si hay una serie de personas que no creen, Dios se va a enojar con todos nosotros, no solo con ellos. Dios se va a ir en contra de todos nosotros y eso está muy mal. Entonces, pues los matamos. Y entonces ya Dios está contento porque aquellos que no creían en Él ya los despachamos. Y entonces pues ya pueden, ya puede Dios sentirse debidamente defendido. Yo siempre me parece muy raro tener la necesidad de defender a un ser todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo hace, pero para los creyentes la idea de defender a Dios es la idea de defender su creencia, ¿no? De defenderse de la posibilidad de que sea falsa además. En mí misma descubro el miedo como un móvil para que das creencias, no sé qué quiera decir eso, pero sí. Para esas creencias, ok. En mí misma descubro el miedo como un móvil para esas creencias. Sí, y yo ahí sí no sé por qué yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al cómo morir, ¿no? Y espero que no duela mucho. No me gusta el dolor, a ella le gusta, salvo al ¿cómo se llama? Teresa Calcuta y gente así. Pero no le veo nada especial. Me tengo mucho aprecio, pero si desaparezco, pues no me voy a enterar. Entonces lo único que quiero es que no sea doloroso y prolongado. Y esto sí se los digo, o sea, si empiezo yo a no existir, pues despáchenme, por favor, ¿no? No quiero ser una carga para nadie. Pero que deje yo de existir tampoco me parece tan relevante. Nos tenemos mucho aprecio y está bien, pero no hay que exagerar. Creo que es importante que los que han dejado de creer cometan apostasía. Es importante restar poder a las iglesias y enviar el mensaje de que no son los dueños de la moral. Bueno, te refieres concretamente a la Iglesia Católica, porque es donde se puede apostatar. No creo que en las iglesias cristianas, evangélicas o apostólicas, se pueda apostatar. Yo creo que es importante apostatar. Yo como no sé ni dónde me bautizaron, ni dónde ande mi fe de bautismo, ni mucho menos, pues nunca apostaté, ¿no? A mí, el cardenal Rivera Carrera era, sí, fue el cardenal en México. Cuando yo era adolescente, cuando el cura con el que me peleé, a partir del momento en el cual ya mi familia se enteró de que yo no creía en nada, me peleé con el cura que me había dado la primera comunión, ya de entrada es problemático. Y entonces el tipo me dijo que yo, bueno, excommunicati tui, echó latinajos y dijo que estaba yo excomulgado. Una de mis tías casi se muere, a mi abuela le daba más igual. Mi abuela ya sabía el mundo, ya lo había entendido. Pero ahora la familia me llevó con el confesor de la familia. Fue cuando yo me enteré que la familia tenía confesor. Lástima que se había dejado los hábitos para casarse, pero bueno, eran otros tiempos. Y yo le escribí al cardenalato en México pidiéndole mi cédula de excomunión. No me hicieron ni caso nunca, ni caso. Y de apostatar, pues nunca me lo planteé porque necesito tener mi fe de bautismo para poder apostatar. Pero sí, yo creo que es bueno apostatar porque finalmente los beneficios que muchas veces reciben la Iglesia Católica en determinados países dependen de la cantidad de fieles. Si hay menos fieles, recibirán menos dinero. Los pecados capitales se basan en instintos naturales como la necesidad de comer, reproducirse y descansar, o emociones como el enojo, comportamientos compulsivos como acaparar, sí. Pero hay algunos que son también ilegales. Acaparar en un momento dado puede ser ilegal, enojarse puede ser ilegal, comer, reproducirse y descansar
No, salvo que pues, tu reproducción sea, por supuesto, con el consentimiento debido, siempre. No puedes generalizar que en México todos nos sometemos a limpias. No, hombre, no. Es un porcentaje fuerte, pero no, hay mucha gente que no cree en esas fantasías, por supuesto. Nunca dije que fueran todos. ¡Qué barbaridad! Mi esposa está cediendo a la presión de bautizar a nuestra hija, pues trabaja en una escuela católica. Yo por mi parte no pienso ceder, pero no sé cuál sería la mejor forma de llevar el conflicto. Pues el problema es que no puedes decirles en la escuela católica que tú no, ¿por qué te van a obligar a bautizarla si creen, si tienen que respetarte? Y el bautismo por obligación, creo que no vale, ¿no? ¿Vale el bautismo por obligación? No lo sé. Evidentemente, a ver, aquí yo también soy muy pragmático en ciertas cosas. Si le va a costar el trabajo, bautízala. O di que la bautizaste. ¿Cómo se van a enterar que no? No te van a pedir la fe de bautismo. Dices que fuiste de viaje a algún pueblo pequeño y ya que estaban allí, le dijiste al cura, me la bautiza, y pues el cura te la bautizó y ya. No se le nota a uno cuando lo bautizaron, fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, se está acabando esto y me estoy acabando yo. El sentido de la vida para las doctrinas religiosas es adorar al Dios de esa religión, lo cual me parece que es lo más egocéntrico de existir un Dios. ¿Ves que es una de las contradicciones que yo siempre he visto? Estaba Dios allí desde siempre, en la nada, en la absoluta nada, contándose los dedos, si es que los tenía, y de pronto un día dijo, voy a crear el universo. Entonces, y dijo que si hiciera la luz, se hizo la luz. Sin que hubiera una fuente de fotones. Esto es, a ver, para que exista la luz, tiene que haber un emisor de luz. Un emisor de fotones. Y el sol no lo hace hasta el quinto día, creo, ¿no? Entonces, bueno, es muy raro. Pero decide crear el universo. Y luego pues, decide crear al ser humano. ¿Para qué? ¿Por qué en ese momento y no antes? Nunca te lo explican. Porque si Dios se vio obligado a hacerlo en ese momento, entonces ya no es todopoderoso, pero si pudo hacerlo cuando se le dio la gana, ¿por qué se le dio la gana en ese momento? Pues nada más porque se le dio la gana. Bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la creación por parte de una deidad? ¿Por qué una deidad crea a seres? ¿Para que la adoren? Mira, francamente es una visión de alguien, una personalidad un poco cuestionable, ¿no? Al que le gusta que le aplaudan aunque no lo quieran. Ese es Donald Trump. Y si tu nivel de Dios es nivel Donald Trump, tienes un problema muy grave. Pero en fin, bueno. Eliseo es el profeta en cuestión. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque dice Martín Lucero, ¿no crees que la promesa del paraíso cristiano se está quedando corta? Quienes creen saben que algunos de sus seres queridos no estarán ahí por razones ridículas y será eterna su ausencia. Y a mí me preocupa más cuando, si puedes ver a tus seres queridos cuando te mueres y no puedes hacer nada por ellos. ¿Tú te imaginas a los padres, a todas las personas sacrificadas en el Holocausto, en la Alemania de 1941, 42, 43, 44, 45? Ver que los están masacrando y no poder hacer nada. Ver a los muy creyentes ortodoxos cuyos hijos y nietos están muriendo hoy en Ucrania y verlos y no poder hacer nada. A mí se me ocurre que es como el infierno, ¿no? Más que el cielo es el infierno. Ahora, si por estar ante la gloria de Dios ya no te importa lo que les pasa a ellos, pues es un infierno incluso peor.
Opinaría sobre... No, de eso voy a hablar en alguna otra ocasión. Muchas gracias a José Nicolás Pitalú Apolo por el superchat desde Colombia. Mira, sí. El hecho de que tú estés viva es una prueba de Dios. Bueno, sí. Y el hecho de que este Scooby-Doo sea de plástico es la prueba de que, no sé, de que Beethoven se robó todas sus obras de un compositor desconocido. Es que en serio. Gracias a Mónica Real por el superchat. Recuerdo que en teoría ni siquiera se necesita un sacerdote. Cualquier creyente bautizado a su vez puede bautizar en situaciones críticas. Sí, en situaciones críticas, en peligro de muerte, sí. Pero, bueno, Adriana Viña, muchas gracias por recordar a la gente de dejarle su like a la transmisión. Se reunieron 259 personas, de las cuales 168 les gustó. No hubo ninguno que no le gustara. Y yo, lo que se me hace muy raro es que la gente que me reclama que no hablo con los creyentes no venga a estos casos, ¿no? Porque en general todos los que han estado aquí son descreídos. Odés Vergara dice, yo fui muy creyente, adoctrinada en la religión católica, mi papá fue sacerdote. Después de la muerte de mi madre hace 9 años comenzaron mis dudas de la religión. Me topé con tu canal y ahora soy atea. Sí, no eres atea por culpa de mi canal, Cuidado. Es lo que tú has pensado y es lo que tú has manejado. Yo no hago ateos, yo solo los ayudo. Es lo que tú has pensado y qué bueno, me da mucho gusto que seas libre, sobre todo, ¿no? Tu papá fue sacerdote y luego dejó de serlo. Eso es lo que más me llama la atención. Decía yo del confesor de mi familia, cuando me llevaron con él, me llevó mi mamá y preguntó en el convento. Eran conventos clandestinos todavía. Fue antes de Salinas, mucho antes de Salinas esto. Eran tiempos de Díaz Ordaz, de Díaz Ordaz, no, de Echeverría, de Díaz Ordaz de Echeverría. Y me llevaron al convento es clandestino. Oiga, el padre Lipe, se llamaba Felipe algo, era de origen francés. Y le dijeron allí el encargado, ¿no?, que era otro fraile, le dijo, oiga, no, pues quiere hablar con algún otro padre, porque pues, el padre Lipe ha dejado los hábitos para casarse. Y yo sí, me dio la risa, ¿no? Pero bueno, mira, Odez, yo sobre todo lo que siempre he querido decir es que ser ateo es bueno. Que no eres mala persona, que no eres pecador, que no eres promotor de atrocidades ni de horrores, ni eres defensor de los asesinatos de Stalin o de Mao o de Pol Pot, ni nada por el estilo, simplemente por no creer a una patraña. Y que en general, y seguramente hay excepciones, los ateos son buena gente, por lo menos los que yo me he encontrado en la vida. Si piden el certificado de bautismo, bautízala, no pasa nada. Mira, a mí me bautizaron y mira lo mal que les salió. Dice, me encontraste con mi canal y otros, ya luego corrige el comentario de sí, no me quieres responsabilizar a mí, nada más. Yo comencé a dudar desde que reflexioné en que la teoría de la evolución contradecía el Génesis y lo que predicaba el pastor en la iglesia gracias a Darwin. Sí, pero hay otras preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿cómo puedes meter todos los animales del mundo en un arca, no? ¿Y cómo los alimentas durante 40 días? O sea, pues no puedes meter una pareja de gacelas. Si tienes unos guepardos allí, tienes que llevar bastantes más gacelas porque durante 40 días los guepardos se morfan a unas varias gacelas. Y así sucesivamente. Dice, Odez, me he sentido tan liberada, aunque durante 35 años fui creyente, ahora no creo en nada sobrenatural. Antes vivía con tantos miedos, desde fantasmas y castigos eternos. Pues lo has dicho todo, y yo creo que eso es lo fundamental. Vivir sin miedos irracionales y poder controlar tus miedos racionales y convertirlos en acciones positivas, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por oírme y por opinar. Y inviten a los creyentes, por si esto lo volvemos a hacer en alguna otra ocasión. Por lo pronto, como suelo decir los jueves,
ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos, o como suelo decir al cierre de los a fondo, finalmente, liberarse de las creencias irracionales es asumir la responsabilidad de la vida de uno mismo y de lo que hace con otras personas, que es una enorme responsabilidad que no vale andársela endosando a dioses imaginarios. ¿No cree usted? Nos vemos en la próxima.